Hola manito, ¿cómo va? Berrinche. Un berrinche no es solo un arranque de emociones desbordadas, es una expresión de frustración cuando el mundo no encaja con el molde que nosotros le imponemos. Es la resistencia infantil ante la imperfección de la realidad. Los berrinches nacen desde una perspectiva rígida. Esperamos que el universo obedezca nuestras reglas y cuando no lo hace, explotamos. Desde un niño que quiere un juguete hasta un adulto que exige un mundo perfecto. El berrinche no discrimina edades. Y es que de eso vamos a hablar hoy. Bueno, soy Mateo y hoy traigo un video más serio que lo habitual. Los más old saben que a veces me gusta detenerme, analizar las cosas y abrir un espacio para reflexionar. Hoy es uno de esos días, pero ojo, esto no es solo yo hablando, quiero que este sea un diálogo, algo recíproco. Así que siéntanse libres de comentar, opinar y sumarse a esta conversación. Vamos a profundizar juntos en esto. El liberalismo, como cualquier gran idea, no es inmune a los berrinches. Hay quienes piensan que solo merece aplicarse si se hace de forma impecable, sin errores, sin adaptaciones, sin el más mínimo rasguño. Pero, ¿es esto realista? ¿O es un berrinche teórico ante la dura realidad de la política? Pregunta retórica. ¿Qué preferís? ¿Avanzar hacia la libertad, aunque sea con las cicatrices de lo imperfecto? ¿O quedarte enterrado en la tumba de la pureza inalcanzable? ¿Qué es más valioso? ¿Avanzar hacia la libertad con pasos imperfectos? ¿O quedarnos paralizados esperando un plan que nunca será lo suficientemente puro? Y acá es donde entra uno de los dos personajes principales de este video, Roberto Kachanowski, una figura respetada del pensamiento liberal argentino, pero también, al parecer, alguien incapaz de tolerar que las ideas que defendió toda su vida estén avanzando, aunque no bajo sus términos, claramente. En vez de celebrar que el liberalismo haya pasado del aula al poder, prefiere sentarse al costado del camino, señalando cada mancha, cada tropiezo, como si el avance no tuviera valor porque no cumple con su estándar de perfección. Y del otro lado tenemos a Juan Ramón Rayo, economista de prestigio internacional, autor y divulgador que ha llevado el liberalismo desde el aula a los grandes escenarios del debate global. Con una visión pragmática, defiende cómo las ideas se adaptan a la realidad. El 24 de octubre de 2024, estos dos tuvieron un interesante cruce respecto al primer año del gobierno de Javier Milei en Argentina. Fue en el podcast de Rayo, donde ambos analizaron las políticas de Milei. Por un lado, Kachanowski cuestionó algunas de las medidas desde una perspectiva más teórica, mientras que Rayo defendió su implementación bajo las duras restricciones del contexto argentino. El debate expuso dos enfoques dentro del liberalismo: la búsqueda de la perfección versus la aceptación de lo posible en un contexto de emergencia. Si bien fue una discusión rica en ideas, hoy vamos a profundizar en algo más. ¿Cuánto de lo que critica Kachanowski tiene realmente fundamento? ¿Y cuánto es, como decíamos antes, un berrinche ante la imperfección? El Javo hizo alusión sobre este debate el otro día en la misa, incluso para los que estuvieron ahí escuchando, y dijo esto. La verdad que me hizo una charla muy copada Juan Ramón Rayo. Sí. Ese es de los buenos. Sí, además se peleó con el dinosaurio con síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto es un concepto que proviene de la mitología griega. Procusto era un bandido que atacaba a los viajeros obligándolos a acostarse en una cama. Si eran más altos que la cama, le cortaba las extremidades para que encajaran. Si eran más bajos, los estiraba. En esencia, Procusto forzaba a las personas a ajustarse a un molde rígido, sin importar las consecuencias. Cuando Milei le atribuye esto a Kachanowski, quiere señalar que Kachanowski rechaza su estilo y sus medidas porque no se ajustan al molde perfecto del liberalismo de Kachanowski, ese que él tiene en mente. Es decir, lo acusa de criticar su enfoque, no por ser incorrecto e ineficaz, sino porque no encaja en las expectativas teóricas y puristas que él defiende. ¿Se entiende? ¿Qué cosas favorables y qué cosas críticas, qué puntos a favor y qué puntos en contra destacarías de este primer año del gobierno de Javier Milei? Bueno, vamos a ver, si tuviese que remarcar lo positivo, me parece muy bien el programa de regulación de la economía que está llevando adelante Federico Sturzenegger, gran economista, gran persona. En vez de reconocer las decisiones políticas que Milei tomó para llevar adelante este programa, que él lidera como presidente, elige elogiar a Sturzenegger. Porque claro, según Roberto, parece que todo lo bueno es gracias a alguien más y todo lo malo es culpa de Milei, obviamente. Es curioso, ¿no? Si algo funciona es mérito de un técnico, pero si algo falla es porque Milei no sabe lo que está haciendo. Este tipo de discurso no es nuevo en Kachanowski y en lugar de sumar al debate termina reforzando esa actitud de berrinche del que hablamos antes.
donde sí tengo las mayores diferencias son entre el discurso de campaña, pre-campaña, digamos, cuando era un columnista de televisión, y lo que hace. Él, yo no sé si ustedes están al tanto, pero él decía que iba a dolarizar. Es más, en un programa de televisión le dijo a un conductor, Fantino, le dijo que iba a dolarizar, y el otro dijo, ¿estás seguro? Sí. Dice, vos tenés la plata, dice, vos querés que te muestre el celular, tengo 10.000 millones de dólares asegurados para dolarizar mañana. Nunca aparecieron los 10.000 millones de dólares. Me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Vendió algo que después no hizo. Porque si tenía los 10.000 millones de dólares, podía rescatar la base monetaria y dolarizar. Es más, cuando él gana la elección, lo nombra a Emilio Campos como futuro presidente del Banco Central. Emilio Campos escribió un libro sobre dolarización junto con mi sobrino, con Nicolás. Sí. Y como yo hice debate sobre dolarización, porque estoy a favor de la dolarización, aclaro, me lo mandaron para revisar y le dije, mira, está bien el libro, el problema que tenés es que no tenés los dólares para dolarizar, y si no tenés los dólares no podés dolarizar. Bueno, él siguió mintiendo diciendo que podía dolarizar y no estaba eso. Vendió humo realmente. Kachanowski parece ignorar que el presidente Milei no puede moverse con la misma libertad que el Milei columnista de televisión. Gobernar no es un ejercicio de fantasía teórica, sino un campo lleno de restricciones políticas, sociales y económicas. Sí, Milei dijo que iba a dolarizar, pero encontró obstáculos concretos. Ya vamos a hablar de ellos. Esperen un segundito nomás. Aún así, tampoco es que descartó la dolarización, simplemente está adaptando el plan al contexto real, de la vida real, ¿sí? Me sorprende porque Kachanowski tiene la suficiente lucidez como para recordar ese fragmento en el que Milei le decía a Fantino eso, pero por alguna razón no recuerda este fragmento. Escuchá, Javi, yo te cuento algo. A mí me destrozan. Me gastan permanentemente porque dice, ¿cómo en un día no le estaban hablando Javier y vos no le preguntaste de dónde iba a sacar la plata que él tenía en el celular, que no sé, que le iban a poner una plata para sí, levantar el cepo? Bueno, ¿querés que te explico? Dale, a ver, dale. Nosotros teníamos 5 alternativas para dolarizar. De esas alternativas había una que era la que yo había conseguido. Y había 4 más. Una de las cosas que a mí me hizo dar cuenta Emilio Campos fue que a instrumentar la alternativa que yo tenía podía ir preso. Y no tengas dudas que me metían preso. Te explico por qué. Porque la política es muy roñosa en Argentina. Si vos te fijas, ¿yo qué hacía? Te tomaba la posición de los títulos de Argentina. Te decía, esos títulos yo te los voy a convertir a mercado, o sea, te los volvía a instrumentos de mercado, en lugar de ser líquidos, te los convertía en instrumentos líquidos, y con esos instrumentos líquidos, que eran a mercado, yo se los vendía al mercado y con esa plata dolarizaba. Entonces, lo que vos necesitabas era que el bono cotizara para cerrar la operación en 20 centavos. El riesgo país estaba en 2.900. Entonces, a mí me ponían los 30.000 millones para dolarizar de ese momento. ¿Quién te los ponía? ¿Puedo saber? No, eran fondos, digamos, que estaban dispuestos a ponerlo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué ibas en cana? Porque, ¿sabes cuánto cotizan hoy los títulos? Esos casi 60. ¿Sabes lo que me hubieran dicho? La política, y me hubieran metido preso diciendo, vos vendiste a 20 algo que valía 60. Es más, dolarizados no valen 60, valen 80. Me hubieran dicho que yo entregué el patrimonio nacional a 20 guitas, algo que valía 80. Mirá vos, ibas en cana. Iba en cana. Ibas en cana. No tengas duda que iba en cana. Iba en cana. Y vos le vas a decir, no, bueno, pero eso era mercado. No, entonces te va a decir, ¿qué mercado? Digo, cuesta 80, vendiste a 20 lo que, digamos, vale 80. Lo voy a tratar de explicar muy simple. Milei contó que al principio tenía un plan para dolarizar usando los bonos de deuda de Argentina. La idea era muy simple. Primero, tomar esos bonos que estaban muy baratos en ese momento, 20 centavos por cada dólar.
venderlos, con el dinero de esa venta comprar los dólares necesarios para reemplazar el peso y dolarizar la economía. Hasta ahí todo bien, perfecto. Era un plan viable y legal, porque el precio de los bonos estaba súper bajo debido a la crisis económica. Pero acá va el problema. Después de dolarizar, la economía argentina se estabilizaría y esos mismos bonos subirían de precio. Ya subieron a 60 o incluso 80 centavos por dólar, ahí lo explica el mismo Milei. Entonces, los políticos opositores podrían usar esto para atacarlo diciendo algo como: Milei regaló los bonos del país, vendió algo que valía 80 centavos por solo 20. Aunque eso sería falso, porque los vendió al precio real de ese momento. Los políticos podrían inventar una narrativa para acusarlo de corrupción o mal manejo de los recursos del país. Incluso podrían llevarlo a juicio y tratar de meterlo preso. Por eso, aunque el plan era bueno técnicamente, decidió no hacerlo. No quería darle a la política sucia en Argentina una excusa para atacarlo de esa manera. Y vos podrías decir: nah, Milei, qué exagerado que sos, no sé qué mierda. Bueno, te voy a trazar un paralelismo clave. Hay un paralelismo entre la causa del dólar futuro que enfrentó Cristina Kirchner y lo que Milei describió respecto a la venta de los bonos para dolarizar. Ambos casos involucran decisiones económicas que, aunque técnicamente son legales, se pueden manipular políticamente para parecer corruptas o perjudiciales. Esto que contó Milei sobre los bonos y su miedo a que lo acusaran de regalar el patrimonio nacional me recordó mucho al caso del dólar futuro de Cristina Kirchner. Ahora, ojo, pará, no confundamos. Las motivaciones detrás de ambas decisiones no tienen nada que ver. Lo de Milei era parte de un plan serio para dolarizar y estabilizar la economía argentina. En cambio, lo de Cristina era otra historia. En el caso de Cristina, fijaron un precio bajo para el dólar futuro porque la economía ya estaba desbordada y querían postergar la crisis hasta después de las elecciones. Básicamente, patear el problema para el próximo gobierno. Por supuesto, cuando Macri asumió y el dólar se disparó, esos contratos de dólar futuro se volvieron carísimos y eso fue suficiente para que estallara un escándalo, hermano. Eso por un lado. Después dijo que jamás iba a negociar con los comunistas. Dijo: con China no, yo con China no. Lo primero que hizo fue pedirle a China que le renovara el swap. Y ahora van a ir a China a negociar. Entonces, ¿se entiende? Una cosa es el discurso, otra cosa es lo que decís. Vos sabés que a mí me sorprende porque, o sea, él es economista, él sabe las consecuencias de esto, ¿me entendés? Lo sabe mucho más que yo incluso. Parece que odiara a la Argentina, te lo juro por Dios. Mirá, si Milei no hubiera pedido la renovación del swap con China, ¿saben qué es lo que pasaba? Argentina se quedaba sin dólares para operar. No solo se agravaba la crisis económica, sino que el país directamente caía en un colapso financiero gigante. Importaciones paralizadas, inflación descontrolada y un default que pondría a la economía en una espiral de esta autodestrucción increíble. No estamos hablando de un problema menor, estamos hablando del caos total, hermano. O sea, ¿entendés? Esto no es joda. ¿Pero qué fue lo que hizo Milei? Renovó el swap con China y acá hay algo importante. No es que Milei inventó este acuerdo, o sea, no, el swap con China ya existía desde antes. Es un mecanismo que los gobiernos anteriores habían negociado y lo único que hizo fue asegurarse de que se renovara para no dejar a Argentina al borde del abismo. Pero claro, ahí es donde Kachanowski lo critica diciendo: no que con China no que jamás ibas a negociar con los comunistas. Sí, lo dijo, pero acá hay una diferencia fundamental. No podés ser un presidente que ignora la realidad del mundo en el que gobierna. Porque guste o no, China es el principal socio comercial de Argentina y si el swap no se renovaba, el país no podía ni pagar importaciones ni estabilizar su moneda. Milei no fue a China porque se enamoró del comunismo, fue porque la supervivencia del país estaba en juego. Esa es la diferencia entre gobernar con pragmatismo y criticar desde la teoría. Milei está evitando el colapso mientras trabaja en las reformas de fondo, pero claro, para Kachanowski eso no es suficiente porque parece que todo lo que no sea purismo total es traición. Además, ¿qué alternativa concreta ofrece Kachanowski? ¿Negarse a renovar el swap y dejar que el país se hunda para quedar bien con su discurso? No olvidemos que el swap no es algo nuevo que Milei creó, sino una herramienta ya existente que decidió usar porque el momento lo exigía. Gobernar no es elegir entre lo ideal y lo real, es actuar en el presente para llegar al futuro. ¿O acaso es más coherente dejar que el país colapse por mantenerse fiel a una frase de campaña? Milei eligió la realidad antes que el berrinche. Qué cosa que la verdad que le vendría bien a este viejo. Lo que respondió Rayo, ¿no? Vamos a darle un poquito de protagonismo porque lo estoy fajando yo nomás al viejo, ¿viste? Lo de negociar con comunistas. A ver,
yo es que cuando decía eso no me gustaba, entonces que haya cambiado de opinión creo que es un acierto, en el sentido de, obviamente si cuando decía no negociar con China implicaba restricciones al comercio, eso sería frontalmente antiliberal, pero luego es que si China es tu acreedor y no tienes capacidad para pagar, porque no la tienes, como poco vas a tener que negociar, pues eso, un aplazamiento del pago, que es lo que se ha hecho con el swap, ¿no? Otro de los temas era el de la casta. La culpa de la casta en todos los políticos, y terminó negociando con todos los políticos que hay, al punto tal que un kirchnerista como es Scioli está en el gobierno de él. Por decirte uno, Lijo, que es militante del kirchnerismo, es el que propone para la Corte Suprema de Justicia. De manera que ahí hay cosas muy raras que pueden hacer tambalear realmente las ideas liberales en Argentina en el futuro. Al César lo que es del César. Ahí tiene razón, todo pelota, 4-1. Y vamos después a otro punto, que es, dijo, antes de subir un impuesto me corto un brazo. Bueno, ya hoy tendría que ser Tupac Amaru, porque ni bien llegó, subió el impuesto país, un impuesto como una especie de impuesto a las importaciones prácticamente, después lo bajó un poquito, pero no todo. Quiso subir los derechos de exportación, cosa que ahí rebotó. Subió el impuesto a las ganancias ahora, lo volvió a aumentar. El impuesto a los combustibles lo aumenta todos los meses. Y ahora acaba de poner el impuesto a los medios de comunicación, diarios, revistas, etcétera, el IVA, que puede decir, bueno, tienen que pagar, pero atención, porque él te dice, sí, ellos tienen que pagar. Pero decís, che, y en Tierra del Fuego, que hay un régimen especial donde no pagan impuestos, nada, ¿por qué a ese no se lo sacás? Ah, no, porque eso es un derecho adquirido. ¿Y por qué él tiene derecho adquirido y el otro no? O sea, el principio básico del liberalismo es igualdad ante la ley. Y lo de subir impuestos, yo ahí también le he criticado, porque efectivamente dijo, antes que subir un solo impuesto me cortó el brazo y ha subido impuestos, pero también ahí hay que hacer una lectura, yo creo, conjunta, es decir, el principal impuesto que estaban pagando los argentinos de manera descarada era la inflación, porque en un estado que no tiene capacidad para financiarse a sí mismo, como es el argentino, la medición exacta de los tributos que recaen sobre los ciudadanos es el tamaño del gasto público, y lo que entiendo que está intentando hacer es reordenar las finanzas del Estado para reducir de manera muy importante, como ha sucedido al menos hasta el momento, el impuesto inflacionista. Y sí, claro, el ajuste fundamental ha sido recorte del gasto, pero también hay una cierta reordenación, si lo queremos, de la parte impositiva, que implica subir algunos impuestos para bajar, o sea, para cuadrar las cuentas y bajar el inflacionista, ¿no? Sí, ha subido impuestos concretos, pero en general la presión fiscal en Argentina ha bajado porque ha bajado la inflación. Dos cositas. Kachanowski vuelve al mismo lugar, siempre. Pedir que todo sea perfecto al mismo tiempo sin entender que gobernar implica priorizar. Milei no puso un impuesto a los medios de comunicación. Milei eliminó exenciones de IVA a medios de comunicación. Esa sería la palabra. ¿Por qué Milei decide eliminar las exenciones de IVA a medios de comunicación y no toca el régimen especial de Tierra del Fuego? Bueno, ahí está la pregunta. El régimen de Tierra del Fuego no es algo que Milei creó. Es un esquema que existe desde los años 70 y que fue diseñado para fomentar el desarrollo de una región extremadamente aislada y complicada. Las empresas en Tierra del Fuego no pagaban ciertos impuestos como el IVA y ganancias porque sin esos beneficios no podrían operar en una región con costos de vida y producción tan altos como es Tierra del Fuego. ¿Es un sistema perfecto? Claro que no, pero bueno, vamos de a poco, loco. Por otro lado, las exenciones de IVA a los medios de comunicación no estaban diseñadas para resolver un problema estructural, como estamos hablando lo de Tierra del Fuego. Estas exenciones eran un privilegio que se justificaba en teoría como un estímulo a la libertad de prensa y la cultura. Curro, papá. Por otra parte, Rayo explica que Milei no solo está recortando el gasto como eje fundamental, sino que está reordenando la finanza del Estado. Sí, algunos impuestos han subido, pero eso se ha hecho para pagar las cuentas y poder bajar el impuesto más destructivo de todos, la inflación. Porque, aunque a Kachanowski le cuesta admitirlo, la presión fiscal general en Argentina ha bajado, precisamente porque ha bajado la inflación.
Y esto es clave. Para los argentinos, el impuesto inflacionario era el que más los golpeaba, quitándole poder adquisitivo todos los días. Milei, con todas las restricciones que enfrenta, ha logrado reducir ese impacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, papá? ¿De qué estamos hablando? Eso sí, acá no vas a escapar del sesgo que tenga cada uno, el que esté escuchando este video. Porque me podés decir, ¿aumentó impuestos? ¿Sí o no? La respuesta es sí, aumentó algunos impuestos. Pero ahora, si la pregunta al final es, ¿se está pagando más impuestos al final del día? La respuesta es no, estás pagando menos impuestos. Es una cuestión de mirar el vaso medio vacío o medio lleno. Rayo lo explica claro, no hay que mirar solo si subió 1 o 2 impuestos, hay que mirar el panorama completo. Milei está atacando la raíz del problema, el gasto descontrolado del Estado y la inflación. Y eso, al final, es un alivio enorme para la gente, aunque implique tomar decisiones difíciles en el camino. En el sur hay una base china que no se sabe quién es, porque es territorio chino, no sé si están al tanto de eso. No. Bueno, eso lo hizo el kirchnerismo y sigue vigente. No los echaron. En el sur no puede entrar ni el ejército ni la policía argentina al territorio que tienen los chinos. ¿Saben eso que está pasando en la Argentina? No sé, y por tanto no voy a opinar. Bueno, de nuevo, te digo que acá en la Argentina, en el sur, los chinos, cuando estuvo el kirchnerismo, vinieron, pusieron una base, no es territorio argentino, los argentinos no pueden pasar. Se dice que es una base científica, aunque se considera que es militar, pero lo cierto es que la policía no puede entrar en ese lugar, por ejemplo, con una orden judicial. ¿Qué hizo Milei al respecto? Pero, o sea, es que tampoco, o sea, no conozco el caso, pero lo que planteas por es eso llevar al ejército argentino a que... cuidadosos, sí, no conocen el caso. Por eso yo no conozco el caso y no voy a opinar, pero entonces el planteamiento que es que debería llevar al ejército argentino o a la policía argentina y echarlos. Y yo te diría que por lo menos tendríamos que saber los argentinos qué hay ahí. Que Milei diga qué hay ahí. Que informe. Transparencia. Porque digo... Es lo mínimo que tiene que hacer un presidente porque no es el dueño del país. A los chinos militarmente no lo vería muy prudente. No, está bien, pero coincido contigo porque los argentinos no tenemos muchas fuerzas armadas que digamos en este momento. Pero sí por lo menos informar lo que hizo el kirchnerismo y por qué sigue eso ahí. A ver, déjame entender la lógica de Cacha. Estás a punto de renegociar el swap con China, una herramienta clave para tener los dólares y evitar que la economía argentina explote. Pero, según él, antes de eso, debería meterse en un problema diplomático con los mismos responsables de renovarlo. Es brillante. Es como terminar un examen, mirarlo fijo al profesor y decirle tomá cara de pija y darle el examen en la mano. No sé qué esperá, qué conclusión querés que saque de eso. Pero quiero tomarme el tiempo para responder esto. Porque después va a ser muy difícil, si esto fracasa, que los liberales podamos levantar en la Argentina, porque va a quedar la culpa de los economistas austríacos que dijeron todo eso y mirá cómo terminó la historia. Porque acá hay un problema. Si vos vendés cosas a la población, le vendés una idea y después fracasa esa idea, en este caso estás vendiendo que sos liberal libertario y terminás haciendo una catástrofe. ¿Sabés qué? Los liberales y los liberales vamos a comer anchoas en el desierto durante décadas. Entonces, no es chiste lo que está pasando en la Argentina, porque eso les va a pasar a ustedes después. Van a venir, ustedes hoy tienen un problema con el partido. Entonces van a decir, ¿vieron lo que pasó en Argentina con estos liberales libertarios? Entonces, yo lo que a lo que apelo es a que tomen conciencia que si acá esto fracasa, no va a ser solo un problema de Argentina, va a ser un problema para España también, para América Latina. Acá hay algo interesante para analizar. Primero, ¿qué está haciendo Roberto? ¿Criticar para proteger las ideas liberales o criticar para sentarse a ver cómo fracasan? Porque si de verdad le preocupa que las ideas liberales se consoliden, ¿no debería estar apoyando el cambio en lugar de boicotearlo desde el minuto cero? Segundo,
Cuando alguien te dice, si esto sale mal, vamos a estar condenados durante décadas, lo que realmente está haciendo es tirar presión, generar miedo y paralizar a quienes están intentando hacer algo diferente. Por supuesto que hay riesgos y nadie dice que va a ser fácil, pero ¿qué propone Kachanowski? ¿Esperar a que las condiciones sean perfectas? ¿Seguir discutiendo en el aula mientras la Argentina sigue cayendo al abismo? Porque el que no hace, no se equivoca, y el que no se equivoca, nunca cambia nada. ¿Entienden? Milei puede equivocarse, claro, pero está intentando hacer algo. Y si realmente te importan las ideas liberales, tendrías que estar aportando, no poniendo piedras en el camino. Y recuerden, para equivocarse hay que hacer, y para hacer hay que ganar, porque si no ganás no podés hacer. Antes de la llegada de Javier Milei en 2023, el liberalismo nunca logró consolidarse como una fuerza con chances reales de poder. Los resultados históricamente bajos reflejaban una corriente minoritaria que apenas alcanzaba cifras de un dígito. Por ejemplo, Álvaro Alzogaray en 1983 sacó un 1.51. Álvaro Alzogaray de nuevo en 1989 sacó un 6,8. Ricardo López Murphy en 2003 obtuvo un 16,37% de los votos, que bueno, ya de por sí fue el candidato liberal más votado hasta el momento, hasta el momento de Milei. Logró un fuerte tercer puesto, pero no pudo avanzar a una segunda vuelta. José Luis Espert, del Frente Despertar, en 2019 obtuvo un porcentaje de un 1.4%. ¿Se entiende? Antes de la llegada de Milei no existía el liberalismo. Entonces, en vez de estar agradecido con este tipo que vino y cantó la posta y puso el libertarismo en el tablero, no entiendo esta forma de tirar mierda sin dar una solución. Me parece una tremenda pelotudez y un hiper berrinche, hermano. Acá abajo en la descripción te voy a dejar el debate completo de Rayo contra Kachanowski, así que bueno, pueden ir a chequearlo. Y una masa por si te quedaste hasta este punto. Me alegro, loco. Podés suscribirte, podés seguirme y nos vemos la próxima.